Ya. Ok, entonces creo que ya estoy grabando en los dos programas, tanto en el Meet como en el OBS. Empezaremos revisando algunos exámenes pasados, simplemente revisarlos, ¿no? De ahí vemos ya por cuál empezar. Fíjense, en este caso, este es un examen pasado del año 2017 y así una vista rápida. Si quieren aprovechenle y saquen el screenshot, pero si quieren después les paso. Ejercicio 1, árboles. Ejercicio 2, árboles. Ejercicio 3, en este caso, bueno, este ejercicio también lo vimos en recursividad, creo, y creo que la forma más eficiente de resolverlo es con una lista ya, o sí, con una lista, o algo así, una modificación de la lista. Y luego, preguntas teóricas. Ok, como les digo, ahorita estamos haciendo una pequeña visualización, nada más. De ahí después vemos por dónde empezar. Segundo parcial de semestre 1 2019, de hace un año. Primer ejercicio, hay árboles, ¿no? Árbol eneario dice acá, ¿no? Pero sigue siendo un árbol. A ver, que esto me cargue. Ejercicio 2, este ejercicio, por si acaso, habla de como que una pequeña canción y se resuelve con una lista de doble enlace usando iteradores, ¿no? O bueno, haciendo un poco de fuerza bruta, igual sale. Y eso, y acá, ejercicio 3, más árboles. Está denso, ¿no? Aquí, segundo parcial del 2-2016. No sé si me han escrito algo. Creo que alguien quería entrar. Admitir a Oxy. Sí, lo admití. Sí, se admitió. El segundo parcial del 2-2016. Si se fijan. Primer ejercicio, árboles. Segundo ejercicio. Bueno, esto creo que se puede hacer con una, si no estoy mal, con una cola. Ya, pero igual, no importa. Simplemente es para que ustedes vean cuáles son los árboles. Y aquí lo típico, ¿no? Lo que estuvimos hablando. Considera una lista de doble enlace. Se ha identificado una operación útil, ¿no? Y se quiere desplazar de izquierda a derecha la lista en K posiciones. Hacer un recorrido, ¿no? O un desplazamiento, como quieran hacer, como quieran llamar. Pero si notan hasta ahora, en casi todos los exámenes han entrado ejercicios con árboles. Segundo parcial 2-2019, de hace un año también. El primer ejercicio, aquí está, y este era el ejercicio que estaba buscando yo hace unas dos clases. Aquí te piden crear una nueva estructura, que es la estructura set. O sea, es una nueva estructura lineal que tú tienes que desarrollar los métodos insertar y eliminar. Luego dice, dado un árbol binario de búsqueda, se desea obtener los sobrinos y la ascendencia, ¿no? Y ejercicio 3, más árboles. Ejercicio 4, pues un poquito de teoría, ¿no? Para que rasquen ahí 15 puntitos. Y bueno, esto es la práctica de auxiliar. Entonces, como ven, en 4 exámenes, que son ahorita los que tengo disponibles, en todos han entrado árboles. En algunos incluso han entrado hasta 2 ejercicios de árboles, ¿no? Por ejemplo, en este son 4 ejercicios y 2 de ellos son árboles. Por lo tanto, ese tema de los árboles hay que tener mucho respeto, diría yo, porque pues casi siempre entran, visto, ¿no? Y poder entenderlos significa al menos asegurarse, aquí están viendo, por lo menos 20-25 puntos. Ahora, con la modalidad virtual puede que cambie un poquito el porcentaje, pero fija que va a entrar al menos uno. Ahora, lo que estaban pidiendo ahí en el chat, ay, que no alcanza un cosito, ya. Lo que estaban pidiendo era una pequeña explicación de los árboles binarios de búsqueda. Como ustedes ya han visto, o han debido avanzar con la licenciada, a ver, o no sé, o si han avanzado, entonces podemos hacer ejercicios, ¿no? Resolveremos ejercicios con árboles. Ya saben entonces todos
binarios de búsqueda, o sea, porque han visto de que hay un ejercicio que habla específicamente de eso, acá. Entonces, si ya han entendido árboles binarios de búsqueda, podemos pasar a hacer algún ejercicio. ¿No han visto binarios de búsqueda? Bueno, no sé, ya igual una pequeña explicación, 5 minutos, y de ahí pasamos a algún ejercicio. Lo voy a hacer súper fast, así más resumido. Nosotros, la primera estructura de datos no lineal que vamos a implementar, tal vez no es la primera que veamos, pero la que vamos a implementar van a ser los árboles binarios. Árboles binarios. Binarios. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de una lista, esta es la representación que solemos darle, ¿no? Esto de acá nosotros lo conocemos como un nodo, y esto de acá, lo voy a poner aquí lo conocemos como un enlace. Entonces, en este caso, viendo el dibujito, nosotros ya podemos identificar que esto es una lista de simple enlace. ¿Por qué? Porque hay un nodo que guarda información y tiene un solo enlace que lo lleva al siguiente nodo, así sucesivamente hasta llegar al null en algún momento. ¿Qué es lo que pasa con los árboles binarios? El nombre ya nos indica una pista, binario, ¿no? Tener dos. Entonces, eso de binario ya nos está explicando de cuántos enlaces debemos tener. En este caso, la estructura que nosotros hemos visto que ya tiene que tiene doble enlace, vendría a ser, obviamente, la lista de doble enlace. Caray, pip, pip, y así hasta el null. Esto vendría a ser una lista de doble enlace. En este caso, el nodo conoce la información de quién es el siguiente y quién es el anterior. Cuando nosotros hablamos de árboles, hay que seguir una estructura similar. ¿Por qué? Yo voy a tener acá un árbol binario, árbol bin. Y este va a tener su propio dato, así como el nodo tiene su dato. El árbol binario también va a guardar un dato, pero para él lo va a conocer con el nombre de raíz. Asimismo, como dice binario, significa que este tiene dos enlaces hacia otros árboles binarios. Árbol bin, árbol bin. Entonces, estos enlaces son los que nosotros vamos a conocer como izquierda y derecha. Dos enlaces, binario. Y esta estructura se va a repetir en cada dato que nosotros tengamos. Es decir, este árbol binario va a tener su propia raíz y sus propios enlaces. Ay, caray, que no se ha marcado. Su propio enlace izquierdo y su propio enlace derecho. Lo mismo este. Ay, caray, este tiene su propia raíz, tiene su propio enlace izquierdo y su propio enlace derecho, cada uno llevando a otro árbol binario. En este caso, un árbol binario como tal ya no sigue la estructura de la lista, es un poco más complicado. Lo que se suele hacer para, digamos, añadir datos es por amplitud. Es decir, si yo quiero añadir acá un nuevo dato de, voy a revisar si esta posición está vacía. Si no está vacía, entonces voy a pasar al de abajo, al del siguiente nivel. Si no está vacía, paso al vecino. Si no está vacía, entonces paso al siguiente nivel. En este caso, aquí vendría a posicionarse el nuevo dato, por amplitud. Eso no es del todo interesante. Es por eso de que cuando nosotros hablamos de la siguiente estructura, que es el árbol binario, binario de búsqueda, a partir de ahora nosotros lo vamos a llamar como el árbol bebé, ¿ya? Simplemente por abreviar, árbol bebé. Este de acá sigue toda esa idea del árbol binario, ¿no? Porque lo sigue teniendo en el nombre además.
pero el único que va a cambiar es en el insertar. Insertar. Y además este es un poco restrictivo. ¿Por qué? Porque no acepta cualquier dato, solo acepta datos comparables. Comparable. Si ustedes recuerdan la implementación de una cola de prioridad, o la han visto aunque sea por internet o por YouTube, yo que sé, de alguna u otra forma tú tienes que saber cuál es más prioritario en una cola de prioridad. Lo mismo va a suceder acá. En el árbol binario de búsqueda, tú de alguna u otra forma tienes que saber cuál va antes y cuál va después. ¿Por qué? Este árbol está diseñado para hacer búsquedas. Entonces, piensen ustedes en lo siguiente. Yo he generado un árbol y de momento tengo un solo datito, el 5. Este es mi árbol binario de búsqueda. Árbol binario de búsqueda. Si yo quiero añadir, por ejemplo, el 3, entonces este dato, lo voy a poner acá con otro color, va a venir acá. Entonces uno dice, pero eso sigue pareciendo el árbol binario. ¿Por qué? Porque esta posición estaba ocupada y ha tenido que bajar al siguiente nivel a añadirlo. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué pasa si todavía yo quiero añadir acá un segundo dato que fuera el 7? En ese caso, el 7 vendría a posicionarse acá. Más de uno debe decir, pero hasta ahí es exactamente lo mismo que hemos hecho arriba, una inserción por amplitud. En este caso, los ha insertado ahí porque internamente el árbol binario de búsqueda los está comparando. ¿A qué me refiero? Este árbol binario, como bien les he dicho, tiene su propia raíz, pero cada vez que tú quieras insertar datos, siempre va a comparar con la raíz. ¿A qué me refiero? Si el dato que tú estás queriendo insertar es menor a la raíz, entonces se tiene que ir al lado izquierdo, es decir, los menores van por este camino. Si tú el dato que quieres insertar es mayor a la raíz, entonces tienes que ir por este camino, mayores. Vean qué es lo que sucede si es que yo quiero añadir, bueno, aquí ya no tengo espacio, acá. Si yo quiero añadir, por ejemplo, el 4. Entonces el 4 es menor a la raíz. Obvio. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a venir acá abajo a tratar de insertar el 4. Pero en este caso lo va a comparar con esta raíz. Entonces sigue siendo la misma comparación. 4 es mayor al 3, entonces tiene que venir al lado derecho. Es así como funciona. Básicamente con el comparable tú vas a saber hacia dónde tienes que mandar el dato, o a la izquierda o a la derecha. Ya no es tan ambiguo como en un árbol normal. A ver, ahorita lo voy a llenar esto con unos cuantos datitos. Aquí digamos el 2, aquí digamos, no, bueno, este no, acá el 1, admitir, acá que esté el 6, acá el 8 y ya. Entonces supongamos este árbol binario de búsqueda. ¿Qué ventajas nos puede traer el árbol binario de búsqueda? Primero, que si yo realizo un inorden, los datos están ordenados. Los datos están ordenados. Si es que han estado un poquito viniendo a las clases conmigo, yo les he mencionado de que el inorden básicamente es como bajar todos los datos a una sola línea. Acá, ¿no? Es como que todos bajan y quedan, por decir, en una lista. Acá 4, 5, 6, 7, 8. Ese es el resultado de un inorden. Bajar todos los datos y si es que no me creen, pueden hacer el inorden manualmente y van a ver que les va a salir el mismo resultado. Y como ven,
Este conjunto está ordenado de menor a mayor. Por lo tanto, el inorden en un árbol binario de búsqueda nos va a retornar todos los datos de forma ordenada ascendentemente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es esto de búsqueda? ¿Qué tiene de especial la búsqueda? Búsqueda. Piensen ustedes en una lista. Por ejemplo, si yo tuviera una lista desordenada, yo que sé, 5, 9, 6, 4, 3. Entonces, en este caso, una lista lo único que conoce es el inicio. ¿Qué pasa si yo a esta lista le digo, oye lista, busca el 3? Obviamente, porque nosotros ojos tenemos, podemos ver de que la lista sí contiene el 3. Ah, pero ¿cuántos datos voy a tener que revisar? Recuerden, el único dato que conozco es el inicio. Entonces empiezo de acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos datos tiene la lista? 5. Entonces, en el peor de los casos, el buscar siempre va a recorrer la lista. O sea, siempre tienen que pensar esto en el peor de los casos. Por lo tanto, si a mí me piden buscar justo el último elemento, entonces voy a tener que recorrer toda la lista. Es decir, si es una lista de 1000 elementos, pues los 1000 me voy a tener que tragar para saber si es que está o no está. En este caso, vean aquí. ¿Qué pasa si este mi árbol, denominado A, le digo, A, quiero que busques el 6? Entonces nuevamente en este caso, porque ojos tenemos, sabemos de que el 6 sí existe. Pero ¿cómo es que funciona la búsqueda acá? ¿Por qué es que el árbol binario de búsqueda es tan bueno, tan exitoso? ¿A qué debe su fama? Porque cuando tú vengas a buscar, esto de acá lo voy a borrar por un ratito, simplemente para hacer el ejemplo. Cuando tú vengas a buscar el 6, gracias a que son comparaciones, vas a poder dirigir la búsqueda más cercano de tu objetivo. ¿A qué me refiero? El 6 comparado con la raíz es mayor. ¿Eso qué significa? Que si el 6 existe, está al lado derecho. Fija que está al lado derecho. Entonces, vean ustedes acá, ¿cuántos datos ya he descartado? He descartado 1, 2, 3, 4. 4 datos descartados en una sola pregunta, en un solo if. Entonces, de momento he revisado un nodito. Vengo acá y le digo mi intención es revisar el 6. Entonces yo le digo 6 comparado con el 7 es menor. Entonces, si es que existe, va a estar al lado izquierdo. Con este descarto un quinto nodo. El 8 ni queriendo va a valer para el 6. Entonces vengo a este lado y le digo, estoy buscando el 6. Ah, pues yo soy el 6. Me has encontrado. Genial. ¿Cuántos nodos he contado? Bueno, he visitado 3 noditos. 3 noditos. Por eso es de que el árbol binario de búsqueda se vuelve tan potente. Porque cada búsqueda que tú realices automáticamente te va a descartar, pues, por lo menos la mitad del árbol. Por lo menos. Y no vas a tener que hacer como que en una lista revisar necesariamente todos, ¿no? En el peor de los casos. Y entonces eso sería lo que ustedes deberían saber con el tema del árbol binario. Si no estoy mal, les he pasado la implementación acá. A ver, si es que esto me deja. Aquí. Aquí tienen la implementación. Acá está. Entonces, como ya les había dicho, para que un árbol binario de búsqueda pueda funcionar, necesita trabajar necesariamente con elementos comparables. Es decir, si esto no es comparable, pues no puede estar en un árbol binario de búsqueda. Y si se fijan acá, el insertar básicamente siempre hace la comparación con la raíz, ¿no? Siempre anda haciendo esa comparación. Entonces, si es menor,
bueno, si la relación, bueno, esto ya depende de cómo lo planteen ustedes, para dirigirlo a insertar a la derecha o a insertar a la izquierda, ¿no? Depende mucho. Ya les he hablado de cómo funciona el compare to, así que creo que esta parte la podría omitir. Ok, entonces eso sería una pequeña explicación con respecto a lo de árboles binarios de búsqueda. La única operación que va a cambiar va a ser el insertar. Todo lo demás es prácticamente igual al árbol binario normal, ¿no? A este de aquí. Igual se puede hacer recorrido en amplitud, igual se puede hacer recorrido en profundidad, en orden, preorden, posorden, todos esos se pueden hacer. ¿Ok? Entonces ahora sí pasaremos a lo interesante. Algo un poquito más. Árbol binario, árboles binarios. ¿No han visto árboles binarios? A ver, eso, apenas. Híjole, sí vimos, pero rapidín. Uy, la Lisa no les dijo algo de mover el examen. Creo que algo de eso estaban hablando. Bueno, Madai dice que vio, ¿no? Madai escapa. Yo creo que ella ya debió practicar, pero digo, De eso estaba comentando algo a Auxilalice que iba a ver con los otros docentes y no sé cómo iba a ser estos ejercicios con árboles, porque ella dijo cuando pase el segundo parcial vamos a avanzar a más profundidad, estaba diciendo. ahí está. Capaz si se salven y árboles binarios no entre. Como en recursividad, que no ha entrado backtracking. Capaz si se salven. Puede ser, ¿no? Mañana veremos ejercicios de árboles binarios. Ya. Con el uso de iteradores se refiere al uso de nodos. ¿O qué son iteradores? Híjole. ¿Cuál es la diferencia entre árbol binario de búsqueda y árbol binario? Con ahí. Ya. A ver, entonces iré por partes. Bueno, los del grupo 1, los estudiantes del grupo 1 todavía tienen una clase más con la Lisa Rosemary el día de mañana, pero el grupo 3 y el grupo 2 creo que ya han acabado sus clases, o sea, ellos directamente irían al examen. Se van a ir a dar de piscinazo, de panzazo. Ok, a ver, iré por partes. Respondiendo a la pregunta de Gualberto. El iterador, a ver, ha sido una explicación un poquito rápida. Recuerden que estas clases son para responder dudas, así que no necesariamente es para para que me vean programar a mí, ¿no? Los iteradores, hay una clase en la que hablé específicamente de esto, creo que fue con el grupo 3, o no me acuerdo. Los iteradores básicamente es usar el nodo, usar los nodos, usar los nodos en vez de un for, de un for. Entonces, estos iteradores son clases, eso sí, son clases, y tienen un método especial, o bueno, dos creo. Tienen métodos especiales que son el método next, o su traducción, como quieran llamarlo, próximo, siguiente, siguiente dato, yo qué sé, ¿no? Luego un hasNext, tiene dos, sí, hasNext. Y bueno, también sus debidas traducciones, ¿no? Tiene próximo, tiene siguiente, hay un siguiente, existe siguiente, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, este de acá retorna un t, que vendría a ser el dato, y este retorna un boolean. ¿Por qué es que los iteradores son más eficientes? Piensen ustedes en una lista, esto también lo expliqué más detalladamente en la clase que lo avancé. Piensen ustedes en una lista, sí, que tiene posiciones, ¿no? 0, 1, 2. Entonces, si yo a esta lista le digo, oye, quiero acceder en la posición 0, esto lo voy a pintar de color rojito, voy a tener que avanzar una posición porque ahí está el dato, ¿no? Entonces,
lo ha hecho en un paso. Pero ¿qué pasa si después inmediatamente le digo, oye, quiero acceder, ay caray, que esa E me ha salido súper fea, quiero acceder en la posición 1, eso de acá lo voy a pintar de verde. Entonces, como la lista lo único que conoce es el punto inicial, pues va a tener que empezar desde aquí. Entonces le dice, oye, ¿tú eres la posición 1? No, lo siento. Voy al siguiente. ¿Tú eres la posición 1? Sí, soy yo. Allá, entonces le pido su dato. Esto lo ha hecho en 2 pasos, porque ha tenido que revisar 2 noditos. ¿Qué pasaría si es que yo le pido acceder a la posición 2? Eso lo voy a pintar de color azul. Si yo quiero acceder a la posición azul, digo a la posición 2, voy a tener que ir preguntando de uno en uno. Obviamente, tendría que llegar hasta acá. Lo tendría que resolver esto en 3 pasos, ¿no? Ay, caray. Entonces, fíjense ustedes, esto de acá es básicamente lo que nosotros siempre solemos hacer con el for, ¿no? For int i igual a 0, L acceder, ¿no? L acceder en la posición i. Eso es lo que solemos hacer. Pero fíjense, para ustedes han sido 3 líneas, pero para la computadora han sido 6 pasos. Ahora imagínense esto con una lista de 1000 elementos. ¿Cuánto te costaría hacer un for para revisar todos los elementos de una lista con 1000 datos? ¿Cuántos pasos le tomaría a la computadora? Para nosotros es fácil porque le ponemos un for y pues poquitas líneas. En ese caso las listas pues sufren de ese problema, ¿no? Del acceder con el for, que es demasiado exigente para la computadora. ¿Qué es lo que ocurre con los iteradores? Los iteradores, acá voy a copiar la misma lista, 0, 1, 2. Los iteradores eh, son como que te ayudan a recordar dónde te has quedado parado. Entonces el iterador, iter, se queda aquí paradito, esperando que tú le pidas la siguiente instrucción. Si tú le dices, oye, amigo iterador, quiero conocer el siguiente dato. Entonces, el iterador te va a retornar el dato que está en la posición 0, es decir, este vendría a ser el de la posición 0, y automáticamente él solito va a avanzar acá. Es decir, ya no está ahí, ha avanzado a esta posición. Se queda ahí en medio, esperando la siguiente instrucción. Entonces, cuando tú le dices, oye, amigo iterador, quiero saber cuál es el siguiente dato. Entonces te va a devolver el dato, pero esta vez el de la posición 1. Y él solito va a avanzar. Y se va a quedar aquí en medio. Y así sucesivamente. Entonces fíjense, cada vez que tú le pides el siguiente dato, automáticamente lo hace en un paso, ¿no? Es muy veloz. Pero ¿qué pasa con este acceder? Pues han visto de que el acceder pues es tortura china para la pobre computadora y bueno, para nosotros súper sencillo porque son pocas líneas, pero para la computadora, ay, válgame, ¿no? Pobre de mí. Entonces esto de los iteradores habría que, más que todo cuando se trabaja con listas, habría que tratar de utilizarlos porque son más rápidos, más eficientes. No tienen este problema de todo el tiempo empezar desde el inicio. Los iteradores recuerdan en qué posición se han quedado parados y así pueden ir avanzando de uno en uno. ¿Ok? De todos modos les voy a pasar el video donde explico porque ha sido toda una clase en la que he explicado este tema y o sea, es bastante interesante, es bastante bonito. A ver, luego, Norma dice cuál es la diferencia de árbol binario de búsqueda y árbol binario. Bueno, estructuralmente son iguales, ¿no? Son muy iguales. Acá, como ves, el árbol binario tiene 2 enlaces a otros 2 árboles binarios. El árbol binario de búsqueda tiene su raíz y 2 enlaces a otros árboles binarios de búsqueda. Son exactamente iguales. ¿Qué es lo único que van a cambiar?
El árbol binario, su operación de insertar es distinta. ¿Por qué? Porque tiene que comparar. Entonces aquí hay dos diferencias. El árbol binario de búsqueda, su insertar es distinto. Y solo admite datos comparables, ¿no? Solo admite datos comparables. El resto es prácticamente igual a un árbol binario normal, ¿no? Esto nuevamente es lo que he estado explicando hace un momento, porque el árbol binario de búsqueda, cuando tú quieras añadir un dato, pues siempre va a preguntar a qué lado lo tengo que mandar, ¿no? Al lado de los menores o al lado de los mayores. Listo, nada más. Después, a ver qué más. Híjole. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué cosa decía Sever? Ah, de los árboles. Sí, sí, sí. Bueno, ya expliqué. A ver, Gabriel dice, la Listen Letty dijo que entrará hasta árboles, si no recuerdo mal. Por eso hay que estudiar lo normal. Las pilas y las colas están en la carpeta de estructuras de datos. Y si no estoy mal, sí. Aquí está la pila, aquí está la cola. A ver, sí, me dice que sí. Sí, están ahí. La pila y la cola ya están en la carpeta. A ver. Sí, Brody. Ok. Entonces, ahora sí, no sé si tienen alguna otra consulta más. Pasaremos a hacer ejercicios porque creo que eso es la parte un poquito más interesante, entender la lógica. Y pues no sé, podemos empezar por alguno de estos que son como que los más recientes. A ver, este de acá. Podemos empezar por alguno de estos porque son como que del año pasado, o sea, es súper fresco esto. Árboles enearios, esto es feísimo. O si quieren hacemos alguno de estos de acá. Y bueno, también recomendaciones es de que muchas veces se les pide, se les pide hacer métodos para los árboles. Por ejemplo, en este caso nos dice, dado un árbol binario, realizar este método, ¿no? Que es igualdad de bordes. O aquí, como dice, escribe un método que compruebe si es espejo de sí mismo, ¿no? Otro método. Acá también es otro método. Hay que realizar un método que haga este recorrido extraño. Ah, bueno, esto no, esto es la tarea. Y acá también es otro ejercicio. Digo, otro método. Entonces, no sé. Si quieren, empezamos por este. O, bueno, esta es la tarea. Aquí hay otro. A ver, empezaremos por uno de estos fáciles, porque como son cortitos. Eh, este de acá creo que, bueno, este creo que ya lo resolví. Este de acá dice, dado un árbol binario, escribe un método que compruebe si es un espejo de sí mismo, es decir, simétrico alrededor de su centro. Fíjense ustedes acá. En este caso, el árbol, este, es simétrico. ¿Por qué? Porque tanto el lado izquierdo como el lado derecho son exactamente iguales. Obviamente a la inversa, ¿no? Como que medio invertido. Pero este otro no. Este otro, pues es bastante similar, pero no es espejo, ¿no? Lo que se busca es que tengan los mismos datos, pero como que en orden inverso, es lo que provoca un espejo, lo cambia de lado. En este caso, recuerden ustedes de que tienen que tratar de siempre escoger la estructura de datos de apoyo, si es que la necesitan, obviamente, más eficiente para resolver el problema. O, bueno, tratar de aprovechar las ventajas que tiene la estructura. Por ejemplo, si fuera una lista, tratar de aprovechar los nodos. Si fuera, yo qué sé, una lista, tratar de aprovechar los iteradores, puede ser. Y en este caso, el árbol, recordemos de que es una estructura recursiva, es decir, que los enlaces son del mismo tipo, ¿no? Son también árboles binarios. Así que esa sería la idea que nosotros tendríamos que tener en cuenta para poder resolver este ejercicio. A ver.
¿Ok? Entonces recordemos primero, acá. El ejercicio que queremos resolver ahora es saber si un árbol, saber si un árbol, ay caray, lo escribo mal, árbol, es espejo de sí mismo. ¿Ok? Este ejercicio lo pueden asociar ustedes mucho con los palíndromos. Palíndromo. ¿Por qué? Ustedes imaginen una cadena que es, por ejemplo, A, B, C, D, C, B, A. Entonces, en este caso, la cadena es palíndromo. ¿Por qué? Porque este punto medio, pues no se toma en cuenta, y desde acá a la izquierda y desde acá a la derecha son exactamente las mismas letras. Es decir, la C con la C, la B con la B y la A con la A. Son exactamente las mismas. Para nosotros, si es que queremos saber si un árbol es espejo de sí mismo, el punto medio, voy a usar exactamente la misma cadena para que se note. El punto medio sería en este caso la D, obviamente la raíz. Acá vendría a estar la B, la C, la A y a este otro lado más de lo mismo. La B, la C y la A, ¿no? Vean ustedes, exactamente la misma cadenita, ¿no? Solo que en forma de árbol. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Imagínense ustedes que están en pleno examen, están nerviosos, están con hambre porque va a ser a mediodía, de seguro les está haciendo calor, tienen miedo de la conexión a internet, tienen que tratar de resolverlo rápido. Y una de las mejores opciones que yo les puedo sugerir, están viendo acá de que el árbol representa exactamente la misma cadena. ¿Y qué es lo que les estoy diciendo? Que es muy similar a los palíndromos. Por lo tanto, ustedes pueden generar una lista, bueno, pueden hacer un orden, caramba, quiero que me entre cabalito porque, caray, porque quiero escribir otra cosa. Lo voy a poner aquí un poquito más a la izquierda, orden. Pueden hacer un inorden, ¿para qué? Para generar una lista donde, ya saben ustedes, el inorden es prácticamente bajar en línea recta todos los datitos, Bueno, acá les digo, ¿no? Visualmente, en la computadora lo tienen que hacer paso por paso. Y generar una lista con los datos del inorden. Es decir, acá estaría la A, acá estaría la B, acá la C, acá la D, acá la otra C. Bueno, se me ha ido ya ahí, achicando, ahí está. Y este apunta al número. Y listo. Entonces, acá lo que nosotros hemos hecho es generar de alguna u otra forma una lista. ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer? Lo que yo tendría que hacer es empezar a comparar como con los palíndromos, ¿no? Es decir, una posición acá igual a 0 y otra posición acá, j igual a tamaño menos 1. ¿Y qué es lo que hago? Empiezo a realizar las comparaciones. Digo, el de la posición I con el de la posición J son iguales. Si me dice que sí, entonces I avanza y J se reduce. Acá. I avanza y J se reduce. ¿Hasta qué? Hasta que en algún punto o choquen o I se vuelva mayor que J. Entonces en ese momento yo puedo decir que he terminado. Si ven acá, esto sería una solución, bueno, fácil de razonar tal vez,
porque creo que la mayoría está acostumbrados a usar listas. Entonces sería una opción muy fácil de implementar. Pero ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en términos de eficiencia, analizaremos primero de que si yo empiezo acá con el índice en J, voy a tener que ir retrocediendo. Entonces lo que yo he dibujado acá, que vendría a ser una lista de simple enlace, no me sirve. ¿Por qué? Porque si yo tengo que reducir, es decir, ir al anterior, pues me voy a podrir avanzando desde el inicio hasta esa posición. Han visto ustedes lo que les mencionaba, ¿no? Del acceder. Es muy peligroso. Entonces, quizás me convendría que sea una lista de doble enlace, ¿no? Estamos tratando de optimizar una lista de doble enlace. Ok, entonces ahora voy a poder retroceder con más facilidad y este va a poder avanzar normal. Para este caso, pues con una lista de doble enlace estamos viendo de que primero voy a necesitar realizar un inorden, es decir, revisar todos los elementos del árbol y pasarlos a una lista. Una vez que los tengo en la lista, voy a tener que revisarlos nuevamente todos y cada uno de ellos para revisar si es que de verdad es espejo de sí mismo o no. Si se dan cuenta ustedes, estoy haciendo como que una doble revisión, ¿no? Porque el inorden automáticamente hace un recorrido a todos los elementos del árbol. Es decir, empieza por acá, va aquí, aquí, vuelve, va aquí, vuelve, vuelve, va aquí, vuelve, va aquí, vuelve, vuelve y termina. Eso es lo que ha hecho el inorden. Y lo que estoy haciendo yo con la lista es ir de un extremo hasta el medio. Otra revisión. Eso eficientemente, pues pese a que estamos usando una lista de doble enlace, va a seguir siendo pesado. Siempre ustedes tienen que pensar qué sucedería si es que tengo muchos datos. Por ejemplo, imagínense un árbol de 1000 datos. Solo el inorden estaría revisando todos los nodos, es decir, 1000. Y la lista los tendría que, bueno, partir a la mitad, es decir, tendría que revisar 500 datos. Eso es pesadísimo. Una forma más fácil de hacerlo es, a ver, aquí me voy a dibujar el mismo árbol, un poquito más grandecito. Pip, pip. En este caso es C y aquí es A. Ok. Entonces, en este caso, yo sé que si estoy hablando de un árbol, este dato sí o sí, pues no se cuenta, ¿no? Ese no se va a contar. ¿Desde dónde voy a tener que contar? Pues desde acá. ¿Por qué? Porque estos son los que recién voy a poder comparar. Allá. Entonces, chequen esto. Yo voy a tener que comparar este árbol con este otro. Los estoy poniendo con colorcitos para que ustedes vean que son como que árboles distintos. Voy a tener que comparar esos dos árboles. Entonces yo le digo, ok, del árbol rojo, su raíz es igual al árbol azul en su raíz, ¿no? Yo puedo ver de que sí son iguales, ¿no? Son iguales. Por lo tanto, ¿a quién le toca saber si es que son espejos? A los hijos. Entonces, bueno, espera que lo haga del mismo color. Ahora que lo pienso, lo voy a hacer del mismo color para que así lo puedan comprender un poquito mejor. Esto de acá, se están comparando estos dos árboles, raíz. Entonces ahora, ¿a quién le va a tocar? A los hijos. Es decir, este árbol rojito tiene su hijo izquierdo y su hijo derecho. Aquí este más de lo mismo, hijo izquierdo, hijo derecho. Pero por eso también es bueno hacerlo con algún ejemplo. Chequen quién con quién tendrían que compararse.
En este caso yo sé que esto de aquí me tendría que devolver un true, ¿no? O por lo menos que me diga, ¿no?, que está correcto, que sí es espejo de sí mismo. Como yo sé que esto me tiene que dar verdadero, significa que esta A se tiene que de alguna forma comparar con esta otra, y que este se tiene que comparar con este. Ahí está. Entonces, esto de acá es prácticamente preguntar si este pequeño arbolito de aquí es espejo con este pequeño arbolito de acá. Y si este pequeño arbolito de acá es espejo con este pequeño arbolito de acá. Y listo, ¿no? Por eso los estoy poniendo de color. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Pasar por parámetro qué árboles quiero que se comparen. Si se fijan acá, son dos árboles rojos que se están comparando. Acá son dos árboles azules que se están comparando. Acá son dos árboles verdes que se están comparando. Entonces los parámetros tendrían que ser dos árboles. ¿Y qué es lo que tendría que ser? Comparar si las raíces son iguales. Si es que las raíces son iguales, pues bien por mí, he cumplido el primer paso. Ahora, ¿a quién le toca cumplir? A los hijos. Entonces ellos ya verán si es que son espejos o no. Y la respuesta tendría que depender de eso, ¿no? Ahora, si ya queremos implementarlo, me vengo acá. Voy a hacer la implementación con esto, hablando de esto, que es con un método recursivo. Si ustedes quieren implementarlo a través de la lista, les digo yo en el examen, completamente válido. Completamente válido. No se preocupen si no es eficiente, si están usando fuerza bruta, si le meten listas a todos también no importa. La cosa es de que traten de solucionarlo, ¿no? Ya después, si les sobra tiempo, traten de hacerlo más eficiente posible. ¿Ok? Entonces me vengo acá, no lineales. Voy a usar un árbol binario. ¿Ok? Y lo que quiero hacer acá es un public boolean espejo de sí mismo. No sé qué cosa me ha dicho. Ahí está. Boolean res, return res. Ok. Entonces de momento le voy a decir que no es espejo porque ni idea, ni siquiera he evaluado algo. Y lo que yo tendría que hacer es seguir básicamente la idea que he dibujado en el OneNote. Aquí. Esta no de la lista, esta no. Esta. La raíz pues la descartamos. ¿Y desde dónde tendría que empezar a comparar? Tendría que empezar a comparar, ay caray, si este de acá, que es el árbol blanquito, tiene su raíz, tendría que empezar a comparar con la izquierda y con la derecha. Esos son mis puntos de inicio. Entonces yo vengo y digo, la respuesta la vas a obtener de saber si es espejo de sí mismo, pero en este caso te voy a mandar yo la rama izquierda y la rama derecha, que son tus puntos de inicio. Entonces, private boolean espejo de sí mismo, y aquí voy a obtener un árbol binario de tipo T que sea al izquierdo, o bueno, le voy a llamar A para que no se confunda, árbol binario de tipo T que sea B, ¿no? Los dos árboles que tengo que comparar. Voy a tener acá mi respuesta boolean res, que de momento es false, return res. ¿Y qué es lo que digo? Fíjense en lo que hemos estado hablando aquí en el OneNote. Mi primera tarea sería decir si la raíz del árbol izquierdo, o bueno, del primer árbol, ahí está que no puedo pronunciar, es igual, a la raíz del segundo árbol, entonces he cumplido con mi primera misión, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que tendría que hacer? Delegar la responsabilidad a los hijos. En este caso, mi respuesta la vendría a obtener
de decir espejo de sí mismo, pero ahora, ¿quién con quién tengo que comparar? Si en este caso, este vendría a ser el árbol A y este vendría a ser el árbol B, tendría que comparar a la rama izquierda del árbol A con la rama derecha del árbol B. Entonces, primero es A punto izquierda con B punto derecha. Y si eso me responde true, ¿no? Si es que ellos han cumplido, pues la otra rama también tiene que hacer su parte, es decir, espejo de sí mismo. Pero en este caso, la derecha, la rama derecha del árbol A, se tiene que comparar con la rama izquierda del árbol B. Aquí tendrían que fijarse los colorcitos con los que he dibujado los árboles, ¿no? En este caso los verdes, A derecha con B izquierda, ¿no? Los verdecitos. A izquierda, el azul, con B derecha, el otro azul. Entonces son las dos comparaciones que yo tengo que hacer. Y hasta ahí sería la idea que nosotros hemos planteado. Ahora, obviamente van a necesitar algunos detalles. ¿Por qué? Porque yo sé que en mi implementación, ay caray, he hecho una línea sin querer. Yo sé que en mi implementación, pues, como estamos hablando de objetos, después de esto vienen árboles vacíos. Ay caray. Vacío, vacío. Aquí tiene dos enlaces que son vacíos, vacíos. Otros dos enlaces, vacío, 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 vacío. Entonces tendría que hacer casos especiales para cuando están vacíos, para, por ejemplo, si es que uno tiene contenido y el otro no. Eso ya lo vamos a ir viendo ahorita cuando hagamos un pequeño test, porque obviamente esto hay que probarlo. Y me vengo acá. Aquí ya tengo varios tests. Arroba test. Public void. Le voy a llamar test 8. Ya después ustedes le van cambiando el nombre. Me voy a crear acá un árbol binario de carácter para seguir con el ejemplo, que sea A, new árbol binario. Y acá le voy a insertar por amplitud un carácter. Ok, en este caso estamos trabajando con 3, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Entonces voy a añadir los datos para que quede el árbol igualito. Acá. Entonces el primer dato es la D, luego la B, luego otra B, luego la A, C, C, A. Y listo. Entonces esos son los datos que yo tengo bueno, siguiendo este ejemplo del árbol. Y para los cuales yo sé que me tendría que retornar un true. Es decir, hacer equals true a punto espejo de sí mismo. Ok. Entonces, este de aquí yo sé, porque hemos hecho en el ejemplo, que debería dar un true. Ejecuto y me va a botar un error, null pointer de seguro. ¿No? Como ven, null pointer. ¿Por qué? Porque lo que sucede es de que en algún momento se va a encontrar con nulls, ¿no? Nulls que vienen a ser de de los árboles vacíos, ¿no? Que les comentaba acá abajo. Esos de acá son árboles vacíos, entonces tienen nulls y son los que nosotros tendríamos que considerar. Es decir, no sé si hay una forma rápida de hacerlo, pero bueno. Tendría que decir yo si el A punto vacía y B punto vacía. Vacío creo que es el método. Vacío. Entonces si los dos árboles están vacíos, pues la respuesta es true. Si else if A punto vacío y B punto vacío
Si esto de acá, alguno de los dos ha fallado, es decir, me ha retornado un false, entonces la respuesta es false, directamente. Else, hago esto. Creo que con eso ya funciona. Entonces, aquí lo que estoy preguntando, si es que funciona, lo explicaré de todos modos. Aquí estoy preguntando si es que los dos que quiero comparar casualmente están vacíos, entonces se puede considerar que son iguales, ¿no? Son espejos. Si es que alguno de los dos tiene contenido, significa que esto me va a dar un false, ¿no? ¿Por qué? Porque este puede que diga sí, está vacío. Ay, caray. Pucha, mi mouse, perdón. Entonces, si este está vacío, me va a dar true. Si este está con contenido, entonces va a dar false. Por la operación del i, me va a dar un false. Entonces eso es lo que estoy preguntando. Si es que alguno de los dos no tiene contenido, ¿no? Creo que esto tendría que desglosarlo de todos modos. A ver, pero bueno, clarito será. Bueno, sigue dando, ¿no? Sí, creo que es por esto. Creo que lo tengo que desglosar. Qué flojera. Entonces acá le tengo que decir si A es no vacío y B es vacío, entonces for. Else if si A está vacío y B está no vacío, entonces ese es false. Ahorita lo vamos a ir optimizando por si es que alguno está convulsionando por ahí. Ahorita lo vamos a ir reduciendo el código. ¿Por qué? Porque esto es, caramba. Porque esto es código duplicado, ¿no? Esto es código duplicado que se puede optimizar. A ver, test 8. Y ahora ya no me bota el error, significa que, ¿dónde está? Significa que está correcto. Ha pasado la prueba, la prueba definitiva. ¿Qué sucedería si es que yo ahora, por ejemplo, pongo un caso en el que obviamente no va a pasar? ¿A qué me refiero? Voy a copiar el mismo test 9, y le voy a decir que acá, en vez de hacer una letra C, va a ser una letra Z. Esto obviamente ya cambia el resultado, no va a ser un true, va a ser un false. Y si yo ejecuto, le voy a poner test para que me saque acá directamente. Bueno, esto me ha botado de una amplitud. Y acá está. El test 9 me dice está correcto, ¿no? Ha funcionado bien. Y listo. Y como ven, con eso ya tendríamos un método capaz de realizar la verificación si es espejo de sí mismo. En este caso hemos aprovechado las ventajas que nos trae la estructura, que es decir, tener enlaces directos a los hijos, y hemos hecho un método recursivo en el que prácticamente siempre estamos revisando dos árboles, ¿no? Comparándolos uno contra otro. Y acá creo que me basta con decir o, ya, eso de acá también le voy a poner aquí paréntesis. Ahí está. Listo. Ok. Creo que con eso ya funciona. A ver, lo voy a ejecutar de nuevo los tests por si acaso. Ninguno debería fallar. Ahí está, ninguno falla. Entonces todo correcto. Y listo. A ver, un caso más que se me está ocurriendo, simplemente por curiosidad. Si acá lo dejo con C y le añado un dato más, obviamente una de las ramas va a tener más datos que la otra, por lo tanto no debería ser espejo. Este va a ser test 10. Entonces aquí yo estoy añadiendo un dato extra que vendría a ser como que acá le estoy guardando una letra R que nada que ver, obviamente, entonces no debería ser espejo. Veamos qué es lo que nos bota el test. Todo correcto, ¿ok? Todo ha pasado. Entonces, como ven, queridos jóvenes, hemos hecho un método para saber si es espejo de sí mismo o no. Hay otro ejercicio que no sé en qué examen, o tal vez creo que está en la práctica,
que es para decir si es espejo contra otro árbol. En ese caso es seguir la misma idea, nada más. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, algo que no se haya entendido, alguna línea del código tal vez. ¿Preguntar con null o vacío es lo mismo? No, no es lo mismo. Depende mucho de cómo hayan implementado ustedes. Por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde está el insertar? Acá. Este es mi método para insertar, ¿no? Este es mi método para insertar. Entonces, fíjense ustedes, en el momento en el que yo guardo un dato, obviamente lo estoy guardando en la raíz, automáticamente los árboles se inician. Es decir, el izquierdo, la rama izquierda, es un nuevo árbol. La derecha es un nuevo árbol. Entonces, si yo pregunto if actual.izquierda igual null, esto de acá me va a responder false. ¿Por qué? Porque yo ya estoy creando un nuevo dato, es decir, ahí ya existe contenido. Otra cosa es de que el árbol no tenga nada guardado. En ese caso estaríamos hablando de que el árbol esté vacío, ¿ok? Es por eso de que como yo estoy creando acá un nuevo árbol, pero obviamente sin datos, sin nada, siempre tengo que preguntar si está vacío. Acá. ¿Dónde está? Acá. Siempre tengo que preguntar si está vacío. Por eso en todos los métodos que al menos a mí me ven resolver, casi siempre estoy preguntando con esto. ¿Es vacío, vacío y no sé qué? ¿Qué pasa por ejemplo con las listas? A ver. Acá. ¿Qué pasa por ejemplo con las listas? Con la lista de doble enlace. La lista de doble enlace al usar nodos, ¿no? Al usar nodos, puede que en algún momento el nodo apunte a un null, ¿no? En este caso sí se manejan nulls, ¿no? No se manejan nodos vacíos. Se manejan nulls, ¿por qué? Porque eso significa que no hay nadie. Y es lo que, bueno, se puede interpretar en la lista. Ahora, si es que nosotros tuviéramos acá otro constructor, public, nodo de doble enlace, vacío, acá que no reciba datos, entonces quizás se podría crear nodos vacíos. Pero eso también es como que un poquito ilógico, porque se supone que el nodo, la única funcionalidad que tiene es guardar un dato. Entonces si yo creo un nodo vacío es como que algo inconsistente, ¿no? Con su funcionalidad, no sé, al menos desde mi punto de vista. Pero bueno, que me desvío. La respuesta sería de que cuando nosotros hablamos de los árboles, la implementación al menos que yo tengo es crear nuevos árboles, ¿no? Crear nuevos árboles. ¿Y dónde está? Acá. Cuando hago yo una inserción de un dato, siempre estoy creando nuevos árboles, por lo tanto nunca puedo comparar con el null. ¿Por qué? Porque esto sí es un objeto, ya existe como tal. Entonces siempre tengo que comparar con el vacío. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de nodos? Nodo de doble enlace, por ejemplo. En ese caso, pues muchos de los métodos que nosotros tenemos siempre preguntan por el null, ¿no? Acá como ven, mientras distinto de null, mientras distinto de null, acá otro mientras distinto de null, si, bueno, esto no es otra cosa. Acá estamos preguntando, ¿no? Los nodos, si es distinto de null, si es distinto de null, hago tal cosa, que no sé qué. Entonces, en este caso sí estamos preguntando directamente por null. ¿Ok? A ver, ¿qué más? ¿Funciona con un árbol de nivel mayor al que diste? Sí tendría que funcionar. A ver. Espérenme, cachito. Mm, a ver, probaremos con un ejemplo que decía Norma. Yo qué sé. Aquí la D, la F, aquí tendría que haber una F, aquí tendría que haber una B, aquí una B, aquí una C,
aquí una C, aquí una A, aquí una H, aquí una D, no, D ya tengo, aquí yo que sé una J, aquí una K, aquí tendría que haber una K, aquí tendría que haber una J, aquí tendría que haber una H y aquí tendría que haber una A, ¿ok? Entonces, si no me he equivocado en nada, pues ese debería ser un árbol espejo. A ver, lo bueno de tener test es que lo podemos probar súper rápido. A ver, ¿dónde está? Sí, sí. Ok, ahí no, acá. Entonces me voy a copiar esto. Acá, ¿sí? Este vendría a ser el test 11. El primer dato es la D, luego añado F, F, luego es una C, una B y otra C. Esto de acá me lo voy a copiar. Luego el siguiente nivel empieza por A, H, J, K. Entonces A, H, J, K. Ahí está, K. Y aquí tendrían que ser en el sentido inverso. Es decir, tendría que venir la K, la J, la H y la A. ¿No? Si no estoy mal. Ahí está. La K, la J, la H y la A. Sí. Entonces, todos estos datos representan este árbol que he dibujado. Toditos. Entonces, debería ser un espejo de sí mismo, true. Veamos qué es lo que nos bota. Testol, true, ¿no? Entonces ha pasado, acá está el test 11, está pasando. Si ustedes se fijan, pues la lógica se sigue repitiendo. Es exactamente lo mismo que nosotros hemos hablado. Acá. Fíjense. Si es que yo tengo este árbol, lo voy a dibujar. Se tendrían que comparar primero estos. El árbol rojo con el otro árbol rojo. Es decir, del árbol, que en este caso sería el blanquito, su izquierda y su derecha, que son los puntos de inicio. Luego se tendrían que comparar los árboles azules. Árbol azul con árbol azul. Luego los verdes. Verde con verde, verde con verde. Y luego, pues ya no tengo colores. Vendría a ser en este caso el amarillo con el otro amarillo. A ver, plomito. Plomito con este otro. Creo que no se nota la diferencia, vaya. Este rojito un poquito más chillón, con este otro rojito un poquito más chillón. Y voy a utilizar el blanco de nuevo. Blanco. Con el otro blanco. Entonces, si ustedes vuelven a analizar todo siguiendo la misma lógica que nosotros hemos hablado acá, van a ver de que siempre se repite la misma idea. Es decir, del árbol rojo, su rama izquierda se va a tener que comparar con la rama derecha del otro. Su rama derecha se va a tener que comparar con la rama izquierda del otro. Aquí abajo, si es que comparo, ahora estoy con los arbolitos azules. Si es que comparo los arbolitos azules, su rama izquierda tendría que compararse con la rama derecha del otro, ¿no? Si comparo su rama derecha, tendría que compararse con la rama izquierda del otro, ¿no? Y se notan ahí las igualdades. Como ven, la relación sigue avanzando conforme los datos que tenga, así que no tendría que haber ningún problema con eso, ¿ok? La relación se mantiene, entonces el algoritmo que nosotros hemos hecho funciona y es eficiente porque en realidad lo hace como con un recorrido en profundidad por dos lados, ¿no? Porque avanza por los dos lados y siempre anda comparando. Así que sería como que un recorrido en profundidad doble, en una sola pasada. ¿Ok? A ver,
O sea, no exactamente, pero lo tomamos así para que nos funcione para nuestro objetivo. Imagino que hablas de lo de vacía y de null, ¿no? En el tema del árbol tendrían que usar vacía y en el tema de las listas tendrían que usar null. Así en síntesis. Haremos un método para contar hojas. Ya, haremos un método para contar hojas. Esto de acá lo voy a cerrar. Esto de acá también lo cierro. Acá. Entonces, si es que nosotros queremos contar hojas, si han estado en la clase de ayer con el grupo 1 o han estado en la clase de hoy con el grupo 3, les he mencionado de que muchos de los ejercicios se pueden recorrer, se pueden solucionar a través de recorridos. En este caso, ¿dónde está? Acá. Creo que aquí estábamos trabajando. Acá. Acá. Entonces, aquí yo les implementé un método de contar nodos. Si revisan la clase, la otra, la de árbol binario normal, hay un método contar nodos, pero que ese lo hace a través de un recorrido en profundidad. Este de acá está usando un método, un recorrido en amplitud, y los está contando. Y esta es la única línea que tenemos que cambiar. Explicación, por si es que no han estado en la clase de hoy o en la clase de ayer. El recorrido en amplitud lo voy a hablar con este porque creo que este es mostrar en amplitud. El recorrido en amplitud utiliza una cola. Entonces, en la cola, ustedes ya saben, es como una fila, ¿no? Una fila, por ejemplo, para el banco, para ingresar yo que sé, a un aula, al cine. Y en este caso, yo le tendría que decir que el primero en la cola, en la fila, es el árbol principal. Siguiendo con nuestros dibujitos, vendría a ser como por decir el árbol blanco. A ver, el árbol blanco. Ta, 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 ta. Ahí, caray. Ta, ta, ta. Ahí. Acá. Ese el árbol blanco vendría a ser el principal, es decir, this. Una vez de que yo le digo que ese es el primero en la fila, es decir, ese es el primero que voy a analizar, empiezo el ciclo, ¿no? Entonces, este ciclo va a ser para revisar todos y cada uno de los subárboles que existe en la estructura. Lo primero que tendría que decir, ok, el siguiente en pasar en la fila, pues que pase, ¿no? Decolar. Una vez que lo decolo, pues yo en esta línea puedo realizar la operación que quiera. En este caso lo único que estoy haciendo es guardarlo en un string para después mostrarlo, ¿no? Para hacer una impresión en consola. Por lo tanto, acá lo único que tendría que guardar es la raíz y luego digo, oye tú, ¿tienes una rama izquierda, descendencia izquierda? Si es así, entonces tiene que ir a la fila. Lo que estamos haciendo es evaluar a todos los datos y ninguno se puede escapar. Y si tienes hijo derecho, pues igual, tiene que ir al final de la fila para que lo evaluemos. El ciclo va a continuar así sucesivamente para todos y cada uno de los datos. Es decir, este ciclo funciona. Con todo esto que está acá funciona. Es lo que nosotros tendríamos que hacer. Ahora, ¿qué sucedería si es que yo quiero hacer, como dice su compañero, un contar hojas? Quiero saber cuántas hojas tiene el árbol. En ese caso, vean ustedes, me voy a copiar exactamente lo mismo, el mismo código de la amplitud. Le digo que en este caso mi respuesta va a ser de tipo entero, ¿no? Entero 0. Voy a retornar, no quiero imprimirlo en pantalla. Y uso la cola, le digo que el primero que va a ser evaluado va a ser el árbol principal. Aquí me creo una variable auxiliar y empiezo a revisar los datos. Empiezo por el primer árbol que está en la fila para revisarlo. ¿Y qué es lo que tendría que hacer acá? Como bien les puse acá en un comentario el día de hoy, esa es la línea que ustedes tienen que cambiar. Entonces, acá como nuestra misión es contar hojas, yo tendría que decir, si el árbol que estoy viendo en este momento es hoja, entonces he encontrado una hoja. Respuesta más más. Y como ven ahí,
me dice qué es el método isHoja. Ahora, eso sí lo puedo explicar. En este árbol multicolor que he dibujado, cada nodito que está al final vendría a representar una hoja. Pero en dibujo es esto lo que nosotros podemos realizar. Pero la computadora nuevamente lo que va a ver es de que aquí hay árboles vacíos, es decir, donde no hay nada. Árboles vacíos, no hay nada. Vacío, vacío y así sucesivamente. Bueno, quizás eso también ha sido un poquito mi culpa, no era el null, ¿no? Estos son árboles vacíos, no es que haya null. Aquí adentro sí hay un null, pero el árbol como tal sí existe y está vacío. Entonces acá, para saber si es hoja, chequen el dibujito, caramba. El dibujito, en este caso el nodito con el A es una hoja. ¿Y por qué es una hoja? Porque sus dos hijos están vacíos. Entonces, ay caray. Entonces, si yo quiero saber si un árbol es hoja, public, boolean, es hoja, lo único que tendría que decir es que mi respuesta va a ser igual a si izquierdo está vacío y derecho está vacío. Nada más. Es lo único que tendría que hacer. Ahora, aprovechando que tengo acá este arbolito, este de acá tendría 3, 4, 8 hojas. Ese árbol tiene 8 hojas. Entonces, me lo voy a copiar. Le digo que este va a ser el test 12. Lo bueno sería cambiar los nombres para que queden biencito. Y le digo, este árbol tiene 8 hojas. Y lo que voy a hacer es compararlo con el método contar. Bueno, aquí. ¿Cómo se llama el método? Contar nodos. En orden, insertar amplitud. String vacío. ¿Cómo se llama el método? Ay, que lo estoy poniendo en el árbol binario normal. Pucha, qué tonto. Control K. Acá lo tengo que poner. Test 2. Aquí sería test 2. Y bueno, ya que estoy con el árbol binario de búsqueda, y ya. Bueno, por más de que sea de búsqueda, sí o sí voy a tener 8 hojitas. Así que de eso no se preocupe. Contar, no, contar hojas. ¿Ok? Ahí aquí no tengo ni insertar amplitud. Control F. Insertar amplitud. Lo voy a reemplazar por insertar. 2. Ok. Listo. Entonces, ahorita he generado un árbol. No va a ser exactamente el mismo árbol, pero eso es lo de menos. Lo que importa es de que sí o sí va a tener 8 hojas, ¿no? 8 hojitas. Entonces, si yo ejecuto el test, me dice que fueron 6. Algo maliosal. Ta, 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 ta. Si actual es hoja, entonces en suma 1, el es hoja va a ser decir si izquierda es vacío y derecha es vacío. Está raro. Está raro. A ver, espérenme. Lo vamos a probar primero con 3 datitos. ¿Ok? Esto de acá me tendría que decir que son 2 hojas. Ah, ya. Ay, es lo malo, pucha. Me lleva. Creo que ya sé qué es. Sí, ya sé qué es. Es que el árbol binario de búsqueda no acepta repetidos. Fallo mío. Fallo mío. Así, el árbol binario de búsqueda no acepta repetidos. Ok. Qué macán. Ya. Me voy a tener que. Voy a tener que quitar este método. Y voy a tener que copiarlo al otro. Simplemente porque el otro no tiene esa restricción. Ok. Eso ha sido fallo mío.
Porque el árbol binario de búsqueda, como es de búsqueda, pues no acepta repetidos. O bueno, no debería. Y acá, árbol bin. Árbol bin. Ok. Aquí no tengo el es hoja. Public boolean es hoja. Return si izquierda está vacío y derecha está vacío. Ok, ahora sí. Cerrar. Esta relación no me sirve. Y ok, el mismo arbolito, test 12, donde hay 8 hojas, ¿no? Contar hojas. Contar hojas. Ok, ahora sí. Compilamos, ejecutamos y ahora sí no debería fallar. Sí, como ven no falla. Bien, en ese caso, como han visto, bueno, ha habido un pequeño problema. Y es que con el tema del árbol binario de búsqueda, pues con el tema con los repetidos, a veces se bloquea. Así que mejor lo pongo en el árbol binario normal. Y como han visto, es un recorrido en amplitud, pues modificado. Esto es lo único que he modificado, ¿no? El resto ha sido exactamente igual. Y como ven, me ha retornado la respuesta correcta porque es el árbol este que tenemos dibujado, ¿no? Y si se fijan ustedes, son 8, son 8 hojas y es lo que me ha retornado como respuesta el método. Por lo tanto, está correcto. Ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo, y eso me lo mencionaban en la mañana, quisieran hacer un método para eh, aquí? Si ustedes quisieran hacer un método para contar los, ¿cómo se llama esto? Dado un árbol binario de enteros, quieren contar la suma de los datos, yo qué sé, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, eh, suma, ¿no? Por ejemplo acá, si ustedes están haciendo ese ejercicio, obviamente no lo pueden poner dentro de la clase del árbol binario, del árbol binario, porque el árbol binario acepta t. Entonces ustedes no pueden sumar un t. Lo que pueden sumar son enteros, o bueno, valores numéricos. Por lo tanto, lo más sencillo sería crearse otra clase donde retornen, ¿no? Suma, y acá reciban un árbol binario de integer. Acá ustedes están restringiendo. Para que este método funcione, sí o sí tiene que llegar un árbol binario de integer. Y bueno, lo importo, ¿no? Import, estructuras de datos, no lineales, lineales, árbol bin. Y le voy a decir que retorne 0 de momento. ¿Ok? Entonces, como ven, hasta ahí funciona. Este método, pues tendría que ser muy similar a lo que nosotros hemos estado hablando. Es decir, hacer un recorrido en amplitud. Por lo tanto, me voy a copiar esto. Me lo copio. Y lo pego. Si yo trato de compilar esto, fíjense primero los errores que me va a botar. Bueno, aquí primero la cola. Import, estructuras de datos, lineales, cola. Me dice, ¿qué es t? No sé qué es un t. Y uno dice, bueno, yo estoy trabajando con integer, tengo que cambiar. Entonces lo cambio. Lo cambio. Y me dice, ¿encolar this? Ya, bueno, en este caso no tengo que encolar this, me están mandando un árbol, entonces ese es el que tengo que encolar. Y acá es donde surge el problema. Acá es donde surge el problema. ¿Dónde está mi clase? Acá. Cuando nosotros trabajábamos aquí adentro, es decir, hacer un método para el árbol binario, era bastante sencillo hacer un recorrido en amplitud o un recorrido en profundidad. Porque yo tengo acceso, y eso es lo que les mencionaba hace rato cuando hacíamos este ejercicio del espejo de sí mismo, yo tengo acceso directo a los enlaces. Pero si ya en este caso que estoy haciendo un ejercicio específico
para un árbol binario de enteros, eso no lo puedo meter a la clase, ¿no? Al árbol binario, no le puedo meter. Eso es una operación bien específica para un tipo de dato. Por lo tanto, conviene que esté tal vez en otra clase. Y acá, si se fijan, me dice, el enlace al árbol izquierdo es de acceso privado. Lo siento, no puedes, no puedes hacer eso. Por lo tanto, acá lo que nosotros tendríamos que hacer es simplemente métodos de acceso. Los voy a poner aquí porque ya que estoy, public árbol bin de tipo T, get izquierda, return izquierda, public árbol bin, get derecha, return derecha. Ok. Ay, bueno, miren, ya los tenía. Ya los tenía. Ay, caray. Ya los tenía los métodos. ¿Por qué? Porque es simplemente por ese problema que surge con los métodos de amplitud y de profundidad. Entonces acá, en vez de decirle izquierda directamente, tendría que decirle get izquierda. Y acá en vez de decirle derecha, tendría que decirle get derecha. Y acá lo mismo, get izquierda. Y acá get derecha. Y funciona. Y bueno, en este caso, pues yo no tengo que preguntar si es hoja, ¿no? Tengo que añadir el dato, acumular el dato. Entonces mi respuesta más igual a punto get raíz. Ahí está. Y listo. Entonces, compilada sin errores, voy a hacer acá un pequeño test. Test class. Y me voy a copiar acá. Me voy a copiar estos datos. Y así para ir acabando, porque ya me estoy pasando de la hora. De seguro muchos están con hambre. Yo también. Arroba test. Public void test 1. Me creo aquí mi árbol binario. Y a ver esto cuánto sumaría. 10, 15, 20, 28, 34, ¿no? 34 si no estoy mal. Assert equals 34 con, en este caso tengo que crearme un suma. Suma S, que va a ser mi suma, que es la clase que he creado con ese método. Y a ese le digo, oye, quiero saber la suma de este árbol a 1. Y me tendría que dar 34. Y bueno, aquí es árbol binario. Y tengo que hacer el import. Import estructuras de datos no lineales. Árbol bin. Ok. Caramba. Bin. Ahora sí. Puch. Control F. Pip, pip, pip. Replace. Insertar amplitud. Hoy. Ahora sí. Ok. Como ven, funciona, está compilando hasta ahí. Veamos si es que nos retorna el resultado correcto. Test all. Me dice fue 35. No sé si he sumado mal. A ver. 7 más 3 es 10. 15. 16. 20. 28 y 34. No sé en qué punto ha sumado mal. Bueno, no sé si es que yo he sumado mal. No sé si he sumado mal. Me están haciendo dudar de mi propia cabeza. A ver, voy a usar la calculadora. Me lleva la chingada. A ver. 5 más 3 más 7 más 1 más 4 más 6 más 8. 34. No sé por qué ha salido 35. Está raro, está raro. Ya. Creo que... no sé por qué. A ver, voy a poner un breakpoint. Esto no estaba planeado. Esto no estaba planeado. Lo bueno de que ahora esté con datos es de que me puedo visualizar más fácil.
Entonces aquí estoy añadiendo, pucha, eso de aquí no quiero ver. Estoy añadiendo el 5, ok. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Entonces he añadido el 5. A ver, espérenme un cachito, esto se arregla fácil. He añadido el 5, de ahí estaría añadiendo el 3 ahora. Entonces, ah, 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 no sé por qué he añadido otros 5. ¿Qué ha pasado ahí? Está extraño. 15. Ah, ya, qué tonto. De seguro alguno ya se dio cuenta y ya me estaba ahí diciendo mentalmente, es actual. Qué estúpido soy. Ay, qué tonto. Ahora sí. Como ven, ahora sí ya funciona. Ok, el error que he tenido es de que yo estaba referenciando a esta variable a, cuando la que tenía que referenciar esta era esta de acá, actual. Y con eso ya funciona. Y como ven, hemos hecho un método capaz de hacer la suma de los datos de un árbol binario de enteros. ¿Ok? Entonces, bastante sencillo. Como han visto, la única línea que he modificado ha sido esta. El resto está exactamente igual a los otros recorridos. Lo único que puede cambiar es pues qué variable estés usando, que si lo quieres guardar en una lista, que si lo quieres imprimir, que yo qué sé, ¿no? Y listo. Eso sería básicamente una recomendación. Son bastante útiles. Lo que sí les voy a decir es, esto de acá lo cierro, esto de acá lo cierro también. Lo que sí les voy a decir es de que prohibido ponerle un método set raíz o un método set izquierda o set derecha. Eso no, eso criminal. No tienen que hacer eso. Ok, peligrosísimo que ustedes le pongan un método set a los datos de del árbol, ¿no? Peligrosísimo que le pongan un método set a estos datos. ¿Listo? Eso sería todo, queridos jóvenes. Bueno, les he quitado 5 minutitos de su tiempo. Hasta aquí sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta más hasta por ahí. Si no, pues avisarles, el día domingo vamos a quedar con los otros auxiliares, cosa de que podamos también hacer un poquito más de ejercicios o resolver sus dudas. Esos imports en las clases no prueba, es para usar clases de otras carpetas y no estar copiando, ¿no? Sí, 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 sí. El punto de que la listen les haya dicho que hagan paquetes es para que ustedes puedan importarlo, ¿no? Puedan directamente decirle, ok, quiero esta clase, pongo el import y ya la puedo utilizar, y ya está disponible. No, como dice Sadalid, es para que no le estén copiando todo el dato. Una cosa más, el método de amplitud del árbol que hace el slash t es una tabulación. Es tabulación. De seguro muchos de ustedes conocen el slash n, ¿no? Que es lo voy a poner ahí, ¿no? El slash n, que es para un enter, para imprimir un enter. Entonces el slash t es para imprimir una tabulación, que te ponga ahí como que 4 espacios, creo, o 7 creo que son. Entonces esos son caracteres especiales. Ok, entonces eso sería todo, queridos jóvenes. Pues nuevamente espero que estén estudiando, espero que estén repasando. Les voy a notificar sobre la clase extraordinaria del día domingo con Danilo y con Rodrigo. Esténse atentos a los grupos, no se hagan reuniones el domingo en la tarde, no, mentira. Obviamente todo va a ser opcional, no es obligatorio. Si tienen ejercicios o dudas, pues tráiganlas para ese día para que les podamos ayudar. ¿Listo? Eso sería todo. Nos veríamos el domingo.
Y si no, pues directamente la próxima semana para resolver el examen. Muchas gracias a todos por haberme aguantado aquí 1 hora y media. Nos vemos. Chao Leonardo. Chao a todos. Cuídense. Chao, chao. ¿Sí? Va una. Detener grabación. No, no sé. No lo sé.